Imagina que vives en los años 20. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa. Los automóviles ya no son rarezas y las fábricas rugen sin descanso. Y por primera vez, las personas pueden escuchar una voz al otro lado de una línea telefónica. Pero había un problema. Esa voz casi nunca llegaba clara. Los teléfonos fallaban, los cables se dañaban y la comunicación se cortaba cuando más se necesitaba. Para las compañías de telecomunicaciones esto no era un detalle menor. Cada interrupción costaba dinero, prestigio y confianza. En ese escenario aparece un hombre que en principio no parecía destinado a cambiar nada: Walter Andrew Shewhart. No era un empresario poderoso ni un inventor extravagante. Era un físico matemático de apariencia tranquila, alguien más cómodo con libros y fórmulas que con discursos frente a multitudes. Sin embargo, estaba obsesionado con una idea que parecía simple pero revolucionaria. Si entendemos la variación, podemos dominarla. En los años 20, el negocio de las telecomunicaciones estaba iniciando. En muchas ocasiones se presentaban fallas y cada error significaba un colapso. Las compañías producían kilómetros de cables de cobre, piezas metálicas, interruptores y transmisores. Pero había un enemigo invisible: los defectos. Un cable que no transmitía bien la señal, una pieza que fallaba en plena llamada o un teléfono que dejaba de funcionar después de unos días. Cada defecto era como un pequeño accidente esperando ocurrir, y lo peor, no había forma de anticiparlos. La lógica de la época era casi medieval: produce lo más rápido que puedas y al final revisa qué funciona y qué no. Si algo estaba mal, simplemente se tiraba a la basura. Esto significaba desperdicio, frustración y costos altísimos. Las fábricas parecían campos de batalla donde los ingenieros corrían para apagar incendios que nunca dejaban de aparecer. ¿Esto te suena en tu empresa? Los directivos presionaban, decían: necesitamos más volumen, más rápido, menos pérdidas. Pero la realidad era que cada incremento de velocidad traía consigo un incremento de errores. Cuanto más producían, más defectos surgían. El sistema entero estaba atrapado en un círculo vicioso: producir en masa, revisar al final, descartar los defectos y repetir el proceso. Y en medio de esa tormenta de presión, desperdicio y frustración, trabajaba un hombre que miraba el caos con ojos distintos. Mientras todos se enfocaban en apagar fuegos, Walter se preguntaba: ¿y si pudiéramos evitar que aparezca el incendio en primer lugar? En medio de ese caos, Shewhart llegó con una propuesta que parecía demasiado simple para ser tomada en serio: un papel, un lápiz y un gráfico. Su idea era trazar una línea horizontal en el centro, el promedio del proceso. Luego dibujar dos límites, uno superior y otro inferior. Y después empezar a registrar mediciones donde cada punto era un dato, una pequeña señal del proceso. Así nació lo que hoy conocemos como gráfica de control. Pero lo verdaderamente revolucionario no era el gráfico en sí, sino la lógica detrás de él. Shewhart decía: los procesos siempre varían, a veces un poco, a veces mucho, pero esa variación no es un enemigo, es información. Si la entendemos, podemos saber cuándo el proceso está bajo control y cuándo está diciendo que algo anda mal. En otras palabras, no se trataba de esperar al final para descubrir que el producto funcionaba y cuál había que descartar. Se trataba de escuchar el proceso en tiempo real y corregirlo antes de que la producción se contaminara con errores. Para ponerlo en perspectiva, imagina a un piloto de avión. No espera que el motor se apague en pleno vuelo para darse cuenta de un problema. Monitorea constantemente indicadores: combustible, presión, altitud o temperatura. Cada instrumento le advierte si algo empieza a desviarse mucho antes de que ocurra una catástrofe. Eso era lo que proponía Shewhart.
transformar la fábrica en una cabina de control donde cada proceso pudiera vigilarse y corregirse a tiempo. Pero aquí viene lo complicado. Para los ingenieros y directivos de la época, esto sonaba ridículo. Ellos estaban acostumbrados a medir el éxito en cantidades producidas, no en puntos en un gráfico. Algunos incluso se burlaban, decían, ¿unos dibujos van a salvar la producción? No necesitamos gráficos, necesitamos resultados. Esto, a primera vista, parecía absurdo. ¿Un método visual para resolver un problema tan real y costoso como la calidad? Pero lo que nadie imaginaba era que en esos trazos tan básicos se había capturado algo universal, la clave para administrar un proceso a través de sus variaciones. Era una idea demasiado adelantada para su tiempo, tan simple que resultaba difícil de creer. También, otro punto sencillo es darle like a este video y suscribirte al canal, porque al final, todo conocimiento se expande cuando alguien más decide compartirlo. Y eso mismo fue lo que intentó hacer Shewhart. Tenía en sus manos una idea poderosa, pero el mundo que lo rodeaba no estaba listo para aceptarla. Y los primeros en demostrarlo fueron sus propios colegas. Los ingenieros de Bell Telephone veían las gráficas como una pérdida de tiempo. Ellos estaban entrenados para pensar en términos de piezas producidas, de máquinas funcionando a máxima velocidad. Para ellos, llenar hojas con puntos y líneas no era un avance, era una distracción. Decían, ¿quieres que detengamos la línea para hacer dibujos? Estamos fabricando teléfonos, no cuadros para colgar en la pared. La incomprensión era total, pero la resistencia no venía solo de los ingenieros. Los gerentes estaban también bajo presión constante. En sus mentes estaba únicamente el aumentar la producción, bajar los costos, entregar resultados inmediatos. En ese ambiente, cualquier propuesta que fuera solamente teoría parecía sospechosa. Ellos querían soluciones rápidas, no un método que prometía resultados a futuro. Imagina estar en su lugar. Cientos de dólares en pérdidas cada día. Clientes furiosos, accionistas exigiendo resultados. Y alguien aparece diciendo, denme tiempo, solo necesito medir y graficar. Ya verán que el proceso se estabiliza. ¿Tú le habrías creído? Además, había otro factor. La cultura empresarial de la época estaba basada en la inspección al final del proceso. Cambiar esa mentalidad equivalía a decirle a toda una generación de ingenieros que había estado trabajando de manera equivocada. Nadie quiere escuchar eso. El rechazo era tan fuerte que comenzó a ser visto como un académico excéntrico, alguien con ideas bonitas en el papel, pero desconectado de la realidad de las fábricas. Sus gráficos eran simples, sí, pero en esa simplicidad, los demás solo veían debilidad, no genialidad. En otras palabras, no solo luchaba contra la variación de los procesos, también luchaba contra la variación de las mentalidades humanas. Y esa, muchas veces, son más difíciles que cualquier máquina. Esta es la herramienta que se proponía, con una idea simple y a la vez poderosa, el gráfico de control. Imagina una línea que representa el desempeño de un proceso como la altura de cada pieza producida en una fábrica. Cada punto es una medición, y si los puntos se mantienen dentro de ciertos límites, todo parece estar bien. Pero si un punto se sale del rango, algo cambió, algo que es real. Hasta ese momento, las empresas solo se daban cuenta de los errores cuando el producto ya había fallado. Shewhart propuso otra cosa, ver la variación antes de que se convierta en un problema. Dividió la variación en dos tipos. Causas comunes, que son las pequeñas fluctuaciones naturales de cualquier proceso, y las causas especiales, que son esas señales de que algo está rompiendo la estabilidad. Con esa información, el gráfico de control no solo mostraba números, mostraba la historia del proceso.
Y esa simple hoja con puntos y líneas se convirtió en el primer paso hacia el control estadístico moderno. Tal vez sin saberlo, Shewhart no solo estaba describiendo un proceso industrial, sino el ciclo invisible de medir, analizar y mejorar. Y eso me hace pensar algo. Hoy, después de un siglo, seguimos enfrentando esa misma batalla. Queremos crecer, organizarnos, planear mejor, pero muchas veces seguimos atrapados en los mismos errores que él quiso evitar. Si estás viendo esto y te suena, si alguna vez has sentido que podrías lograr más si supieras cómo controlar un proceso, quiero invitarte a dar un paso más. He creado un espacio donde comparto ideas y estrategias para aplicar este tipo de pensamientos en tu trabajo y en tus proyectos. Visita planeayorganiza.com y descubre cómo empezar a construir tu propio sistema de mejora, porque al final el control estadístico no se trata solo de máquinas, se trata de aprender a dominar tu propio proceso. Lo que Shewhart no imaginaba era lo que estaba por enfrentar, porque quizás el enemigo más duro no estaba en la fábrica ni en las oficinas de Bell, estaba dentro de él mismo. Imagínalo, trabajar largas horas con montañas de datos frente a él, convencido de que las gráficas eran la clave para dominar la variación. Pero cada vez que compartía su idea, recibía miradas de escepticismo, burlas o peor aún, silencio absoluto. Esa indiferencia pesa, porque no solo es que te digan que estás equivocado, es que te hagan sentir que ni siquiera vale la pena escucharte. En más de una ocasión debió de haberse preguntado, ¿será que estoy perdiendo el tiempo? ¿Y si mis colegas tienen razón? ¿Y si esto no funciona? Después de tantas dudas, tantas discusiones y tantas noches en vela, llegó el momento de la verdad. Walter Shewhart convenció a un pequeño equipo en Bell de probar su idea. Trazó las líneas de control. Explicó que lo importante no era solo revisar el producto final, sino vigilar el proceso mientras ocurría. Pero Shewhart insistió. Si controlamos la variación en el proceso, evitaremos desperdicios en el producto terminado. Ese día se probaría todo. Si las gráficas no funcionaban, su idea quedaría enterrada como una curiosidad más. Si funcionaban, podrían cambiar para siempre la manera en que entendemos la calidad. Finalmente, llegó ese momento. Los gráficos mostraban claramente que la línea de producción estaba a punto de desviarse peligrosamente. Se hicieron ajustes justo a tiempo y por primera vez los defectos comenzaron a caer de manera significativa. Los ingenieros no podían negarlo, los números estaban ahí. Era el mapa que les indicaba el comportamiento del proceso. Los errores bajaban y la calidad subía. Lo que parecía un experimento académico había demostrado ser un cambio real contra el caos. Lo había logrado sin buscar culpables. Había vencido con datos. La historia de Walter Shewhart nos recuerda algo poderoso. No basta con tener una idea brillante. Hay que probarla, incluso cuando todo parece estar en contra. Y gracias a ese esfuerzo, hoy contamos con el control estadístico de procesos. Una herramienta que transformó para siempre la forma en que fabricamos, innovamos y en el fondo organizamos nuestro mundo. El verdadero reto está en cómo tú y yo aplicamos estas lecciones en el presente, en nuestro trabajo, en nuestros proyectos, en nuestra vida diaria. Shewhart nos enseñó que la variación no es el enemigo, sino la señal que debemos aprender a leer. Y quizás tu siguiente gran cambio empieza con una simple decisión, dar el primer paso y atreverte a mejorar. A veces, las revoluciones grandes no nacen de una orden, sino de una gráfica dibujada a mano. Walter Shewhart no inventó una máquina ni descubrió un nuevo material. Lo que hizo fue mucho más profundo. Nos enseñó a prevenir, no solo a corregir.